Bueno, como les iba comentando, entonces, en esta semana vamos a ver sobre la Parashat Pekudei, que es la número 23, como la tenemos aquí en pantalla. Está compuesta por cinco letras hebreas, ¿verdad? Tenemos la Pei, la Kof, la Vav, la Dalet y la Yud. Pei, Kof, Vav, Dalet y Yud. Pei nos vale 80, Kof vale 100, Vav 6, Dalet 4 y Yud 10. Nos da un total de 200 en su gematría natural. Y en su gematría reducida nos da el valor de 2. ¿A qué se refiere esto? Es un número cerrado. En el judaísmo, cada número cerrado, por decir el 200, el 100, el 300, son números cerrados. Entonces, esto es una completud. Da lo que es totalmente la completitud de la perfección. ¿Ok? Entonces, es como nosotros vamos a ir a entender cada vez más nuestro estudio, porque este estudio habla de lo de la construcción, ¿sí? Del tabernáculo y la inauguración del mismo. O sea, da una completud a la presencia divina de Hashem. Entonces, nos vamos a dar cuenta ahora de que vamos a ir viendo cada vez con una poquita más de profundidad. Y al final vamos a dar una perla para que a su vez ustedes tengan más sabiduría. Pero pues Baruch Hashem, porque no va a ser para todos esa perla, ¿verdad? Sino únicamente para los que nos encontramos presentes aquí en este estudio. Entonces, continuando con nuestro estudio de esta semana, podemos ver que nuestra parasha tiene ese valor de 200, ¿ok? Y se reduce a 2, que es el mismo valor de la palabra Shiva y Hasá, que es ver o percibir. ¿Ok? Entonces están compartiendo ese mismo valor. Podemos nosotros entonces darle una interpretación mediante la gematría a nuestro estudio. Y que puede ser de la siguiente manera. Porque lo que es Pekudei nos habla de cómputo o conteo. Entonces nos dice que el cómputo que se hizo de todo lo que estaba en el tabernáculo fue lo último para que la presencia divina regresara y pudiera verse o percibirse en medio del pueblo de Israel en esta tierra. ¿Por qué tenía que regresar la presencia divina en esta tierra cuando sabemos que Hashem está en todas partes, ¿verdad? Nos podemos preguntar, ¿no? Pero si Hashem está en Europa, está en Bolivia, está en Carolina, está en Hueslaco, está en España, está en Alemania, está en México, está en todas partes Hashem. Pero recordemos que su presencia divina no está en todas partes. La presencia divina no está en todas partes. La presencia divina permanecía en esta tierra cuando el primer hombre fue creado. Ahí se encontraba la presencia divina. Nuestra Torah nos los puede testificar, que dice que Hashem caminaba en el huerto del Edén. Estaba en presencia y compañía de Adán. Entonces, cuando viene la transgresión, cuando viene todo eso, desobediencia por parte del hombre, es de que la presencia divina se separa. ¿Por qué? Porque Adán era un ser de luz. Sus vestimentas eran luz. Esa vestimenta destellaba y cubría su desnudez. Entonces era luz, y esa luz era la que estaba en el principio, y sabemos quién era esa luz. Ahí se encontraba la presencia de Hashem, la presencia divina. Entonces, al cometer la transgresión, al cometer la desobediencia, esa presencia divina se va de ese cuerpo, y es por eso que se ven que están desnudos. ¿Ok? Pero bueno, este estudio lo podemos encontrar en el capítulo de Shemot o Éxodo, y es nuestro último capítulo, es nuestro último estudio del libro de Shemot. El siguiente es Vayikra. Ya comenzamos con el libro de Vayikra. Entonces la podemos encontrar en el capítulo 38, verso 21 al capítulo 40, verso 38. Entonces, como ya les había comentado, este estudio se centra en la conclusión de la construcción del tabernáculo y la inauguración del servicio divino, el cómputo de los materiales empleados en la obra, detallando las vestimentas del sacerdote Aarón,
la inspección por parte de Moshe de todo lo que se hizo para que estuviera en el tabernáculo y que fuera conforme a la voluntad del Eterno. El levantar el Mizcán y la gloria de Hashem que llena el tabernáculo, entre más temas con gran sabiduría a la luz de la Torah. Este estudio lo llamamos ¿qué es lo que tienes en tu interior? ¿Qué está en nuestro interior? Porque realmente tenemos que darnos cuenta qué está en el interior de cada uno de nosotros, porque es qué es lo que había en el interior del tabernáculo. ¿Ok? Pekudei, cómputo. ¿Sí? Esa es la palabra como se traduce, cómputo. Como se ha venido estudiando que el Eterno fue quien diseñó cada objeto que el tabernáculo tenía. Él estableció que se hiciera un cómputo de todo lo que fue recaudado en el censo del pueblo de Israel. Para poder ver a la luz de la Torah tenemos que ver las escrituras de qué es lo que nos quiere decir el Eterno. En nuestro estudio podemos encontrar que la plata de los componentes de la casa de Israel fue un total de 100 talentos, o sea, y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Pero también vemos que se toca el tema de las ropas del Cohen Aarón. ¿Sí? En este estudio vemos que se está hablando de las ropas y necesitamos ver algo muy especial, ya que del lugar que cada uno de nosotros venimos, sea de la religión que haya sido o de donde hayamos estado, se nos ha enseñado, siempre y cuando sea espiritual, a tratar de dejar de hacer lo incorrecto, a tratar de hacer lo malo. Pero la verdad no es así, porque la mayoría de los lugares donde quizás estuvimos o de donde salimos no se practica una verdadera santidad. No pueden hablar, se puede hablar mucho de santidad, nos pueden exigir mucho de santidad, pero no vemos realmente que lo practiquen. Entonces la santidad no se trata de cómo hablemos, cómo nos conduzcamos. Si vemos hoy en día la imagen del Mishkan, ¿sí? Por fuera es una tienda sencilla, quizá para muchos no tan elegante, la pueden ver como una tienda simple, ¿ok? Pero para ver más allá tendríamos que entrar en el lugar Kadosh, en el lugar santísimo, para poder ver realmente la belleza interna, donde mora la presencia divina del Creador. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ver? ¿Qué es lo que está en el interior? Pero ¿quién podrá, como dice la palabra del Eterno, quién podrá entrar en el lugar santísimo? No cualquier persona, ¿sí? No cualquier persona podía tener ese acceso a estar en la presencia de Akadosh Baruj Hu. Ese es el lugar grande donde solamente una persona podía entrar, ¿sí? Hoy en día en algunos lugares donde quizá se enseña a aparentar una santidad por fuera, pero por dentro se encuentran tan vacíos y tan contaminados, la verdad. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos cada vez más para poder agradar al Eterno. El Salmo 23.3 nos dice, ¿quién subirá al monte del Eterno? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha levantado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Ese es el que puede estar en un lugar santísimo. Recordemos que el Cohen Agadol, Aarón, en un principio dudó mucho, su fe se quebrantaba al ver la esclavitud y a ver toda la opresión que había. Decía, ¿hasta cuándo va a venir esa redención? Entonces él tenía un carácter fuerte, peleaba, discutía con los guardias y todo eso, y no le hacía caso a su padre Amram. Incluso en ocasiones nos cuenta la Mishnah que tuvieron discusiones y que le dijo, no me hables más de ese Dios. Pero Baruch Hashem, fíjense nada más qué tipo de persona fue que dijo, no me hables más de ese Dios. Cuando realmente el Eterno llega a su corazón, cuando realmente él clama a Hashem por la libertad, cuando realmente él se purifica y le dice, Señor, muéstrame y enséñame, ¿sí? Para que yo pueda servirte todos los días. Y te lo prometo que siempre te serviré. Y en ese momento Hashem toma esas palabras y se le revela y le dice a Aarón, ve por tu hermano, ve por Moisés, te vas a encontrar con él, porque él es el Redentor. Y en ese momento Aarón cambia completamente. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida un encuentro con Hashem. Entonces en ese momento cambia Aarón y se convierte en el Cohen Agadol.
se convierte en aquella persona que puede entrar al lugar santísimo. Necesitamos estar alertas. Necesitamos estar alertas porque el mensaje se ha distorsionado durante muchos años. Se nos dejó de enseñar que Hashem es el Elohim de Israel, que no perdona el pecado. Es verdad, Él es misericordioso y perdonador, pero de aquel que realmente hace teshuva, de aquel que realmente se arrepiente y no vuelve a cometer esas transgresiones. Si volvemos a cometer una transgresión tras otra, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y en un año, 2 días lo volvemos a hacer, no hemos hecho teshuva. Volvemos a ser los mismos transgresores. Entonces, tenemos que estar alertas porque el Yetzer Hara es lo que Él quiere. Estarnos atacando en cualquier momento. Ponernos esas tentaciones, ponernos todos esos deseos mundanos para que nosotros volvamos a transgredir. Proverbios 27:12 nos dice: el astuto vio que viene el mal y se ocultó. Los tontos pasan por el mal y son castigados. Nos los está diciendo claramente. Tenemos que ser astutos para ver cuando viene un mal e irnos a un lado. La semana yo le comentaba a una persona: si tienes ese problema con las mujeres y si sabes que en esa calle donde tú vas a pasar existen de ese tipo de mujeres seductoras, pues no pases por ese lugar. Evita pasar por ese lugar. Sea astuto y evita pasar por ese lugar. Solamente los tontos van a pasar por ese lugar y van a caer. Entonces tenemos que ser nosotros sabios. Tenemos que ponernos en práctica todo lo que hemos aprendido de Torah. El rabino Shaulo o el apóstol Pablo, como muchos lo conocen, nos citan Romanos 12:2, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es algo bien fuerte, porque el que no tiene conocimiento de que está mal y peca, de todos modos va a ser juzgado porque hizo algo incorrecto. Pero aquel que tiene conocimiento de lo que está mal y hacemos la transgresión, vamos a ser severamente más juzgados. ¿Sí? Entonces, con conocimiento o sin conocimiento de la transgresión, seremos juzgados. Unos más severamente por saber lo que hacemos y otros por no saber lo que están haciendo. A unos se les fue enseñado correctamente y a otros no se les fue enseñada correctamente las transgresiones que no se deben de cometer. Santiago 3:1 nos dice: no aconsejes a los muchos para que procuren ser maestros, hermanos míos, sabiendo que seremos juzgados con mayor severidad. Esto me habla muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya lo he comentado. Yo anteriormente, antes de que conociera al Elohim de Israel, yo defendía muchas doctrinas. Defendía una doctrina y defendía otra doctrina y hacía comparaciones. Pero llegué a Hashem y doblé rodilla. Doblé rodilla y pedí perdón. Porque nuestra responsabilidad como morés para enseñar es más grande. Porque no nada más se va a perder mi alma por hacer algo incorrecto, sino voy a hacer que ustedes también se pierdan por que estar teniendo una enseñanza incorrecta. Y es lo que debe tener todo maestro de Torah o todo líder que enseña. Debe tener un temor y un temblor de lo que está enseñando. Nuestro deber es investigar, nuestro deber es escudriñar las escrituras, ir a la profundidad para saber realmente de qué estamos hablando. No porque escuchen hablar al Moré, ustedes digan: no, me dijo esto es correcto. No, vayan a la fuente, investiguen y realmente, sí es correcto. Y una vez que lo confirmaron, adelante, pueden hablarlo. Es lo que tenemos que hacer. Como se los dije la semana pasada, aprendamos juntos. Ustedes también son esas personas que el Eterno ha elegido para estos tiempos finales. Ustedes se tienen que parar firmes para poder hablar la palabra del Eterno. Entonces, toda persona que se dedica a enseñar y no lo hace correctamente, como Hashem lo ha estipulado, en su palabra será juzgado rigurosamente, porque su deber es investigar lo que él está enseñando, ya que de lo contrario, él será el principal responsable de que los que están siendo enseñados no hagan las cosas correctamente, porque así fueron instruidos. No podemos enseñar santidad cuando no mostramos santidad. No podemos enseñar respeto cuando no mostramos respeto. No podemos enseñar dignidad cuando no tenemos dignidad. No podemos enseñar recato cuando no tenemos recato. Pero ¿saben cuál es el principal problema de aquellos que se dedican a enseñar?
El principal problema es el ego, que no están dispuestos a escuchar que alguien más les diga, estás mal, no es así. Mira, es de esta forma, porque durante muchos años se han enseñado varias mentiras, que pasaron a adoptarse como verdades, y todo por no ir a una profundidad más, o simplemente, ¿tú qué me vas a enseñar? Yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el que sé, a mí me enseñó así y así tiene que ser. Tú traes algo incorrecto, eso no es de Dios. Entonces tengamos que ser sabios. Por eso las personas lo dicen, por eso es que soy líder, ¿sí? Mis maestros son fulano, sutano, tengo tantos lugares donde me conocen y enseño. ¿Y tú quién eres para decirme que estoy mal? Cuando lo que tú practicas es judaizarme y esa ley quedó atrás. El Shabbat no es para nosotros, las fiestas tampoco, son cosas de judíos. No, tenemos que estudiar, tenemos que meternos en una profundidad. El ego, la soberbia, el poder y la ignorancia son armas muy fuertes que el enemigo usa para poder enseñar, ¿sí?, a hacer cosas incorrectas. Se necesita humildad para poder enseñar, para poder reconocer nuestros errores, para poder corregirlos y seguir adelante. El ego imposibilita el trabajo en las cosas de Hashem, porque solo vemos lo superficial y no más allá de lo que podemos ver. Quizá dirás, el moré no sonríe, es muy duro, ¿sí? Es gruñón en esa forma de hablar, parece estar amargado, ¿sí? Tiene algo que no ha sanado, pero la realidad es que en mi interior existe alegría, existe un amor por los demás. Soy un siervo de Hashem que le pide sabiduría para poder seguir edificando correctamente. Que no sea yo el causante de los que los demás se desvíen del buen camino, ni por la enseñanza que sale de mi boca, ni por la enseñanza que represento en mis acciones. Tenemos que ser realmente sabios en todo lo que hay en nuestro interior. ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? En mi interior hay eso. Hay esa alegría, hay ese entusiasmo por servirle a Hashem con corazón, con respeto, con alegría, con santidad. Vemos aquí también en este estudio que las ropas del sacerdote Aarón de alguna manera eran para que él demostrara ese nivel de santidad. Y a su vez las personas que lo miraban pudieran ver realmente la presencia de Hashem en él. Pero no solo porque portaba las vestimentas sacerdotales, sino porque realmente debajo de esas vestimentas estaba un hombre que caminaba conforme a la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Un hombre que había sido limpiado todo su interior, que había moldeado toda su vida para poder agradar al Eterno. Muchas veces el exterior puede aparentar demasiadas cosas, pero realmente lo que existe en el interior es lo que verdaderamente tiene valor. Podrás tener una caja muy arreglada, muy elegante por fuera, pero en su interior puede estar vacía. O podemos tener una caja simple, no elegante, y quizá en su interior algo muy valioso. El arca de la alianza, la que se encontraba en el interior, en el lugar santísimo del tabernáculo. La Misná nos dice que el tabernáculo por fuera no era tan santo como en su interior. Que entre más te ibas metiendo al interior había más santidad. El atrio no era tan santo como el lugar santo. Y el lugar santo no era tan poderoso como el lugar santísimo, ¿sí? Entonces, imaginemos afuera del atrio que había. Afuera del atrio estaba el pueblo de Israel. Y no todo el pueblo de Israel se conducía como Hashem quería. Primera de Pedro 3 nos dice: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece. Segunda de Corintios 4:18. Por eso, no nos fijamos en las cosas que ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pongamos nuestra mirada en las cosas eternas.
no en lo exterior. Vayamos más allá. Vayamos más allá, pero no veamos el exterior de los demás. Veamos nuestro exterior. ¿Cómo nos desenvolvemos nosotros en nuestro exterior? ¿Cómo nos ven las demás personas a nosotros? ¿Nos ven simpáticos, nos ven agradables, nos ven amargados, nos ven tristes, nos ven enojados? ¿Cómo es que nos ven realmente? Y tenemos que cambiar esa forma de ser. Mi amada Hetziba me dice, sonríe, ponte alegre, quita esas facciones. Es verdad, hay que cambiar porque lo que está en nuestro interior tiene que salir y tiene que reflejarse en el exterior. ¿Sabes que cuando la presencia divina está en nuestro interior, es señal de que Hashem ha perdonado nuestras transgresiones? Y a su vez podemos atesorar todo lo que la Torah tiene en un nivel más profundo. De otra manera no podremos ser testimonio y luz para los demás. Y se nos va a bloquear esa enseñanza. Es tiempo realmente de ver qué está en nuestro interior. Debemos ponernos a trabajar en la edificación del tabernáculo para estos últimos tiempos. Cuando Aarón caminaba en el campamento, la gente no se asombraba por la elegancia de las vestiduras del Cohen Agadol, sino porque sabían quién había sido y qué había hecho Aarón. Él edificó el becerro de oro. Aarón, el Cohen Agadol, edificó el becerro de oro. Él logró obtener algo tan grande para ser elegido por Hashem como sacerdote de Israel. Entonces, si él pudo ser un sacerdote por Hashem, nombrado por Hashem, ¿qué no podemos ser nosotros? Tenemos que tener fe, tenemos que tener esa humildad, tener esa confianza en Hashem, que Él puede cambiar nuestro interior, puede cambiar nuestra vida. Entonces, fue Él confirmar plenamente de Hashem, ¿sí?, el cambio completamente de Aarón. Y su corazón, que era digno de agradar al Eterno, por el amor que tenía por los demás. No podía ver sufrir a su pueblo. Aarón no podía ver sufrir al pueblo. Así como le dolía el mirar que las personas discutieran, que tuvieran problemas. Él siempre intervenía para darles una solución y que volvieran a darse la mano. ¿Cuántos de nosotros intervenimos porque alguien más se dé la mano? Por esos problemas, por esas discusiones. Y vaya que tenemos que tener conocimiento de lo que estamos estudiando y de lo que estamos hablando. Escuché una persona, que le preguntaron, ¿cómo puedo hacer para perdonar? Esta persona me hizo tanto daño, no puedo ni verla. ¿Cómo puedo hacer para perdonarla si no quiero tener relación con ella? Y esta persona dice, el perdonar no quiere decir que tengas una relación buena con ella. Eso no nos enseñó el maestro. Yeshua HaMashiach nos enseñó un perdón verdadero. No podemos perdonar y sabes que te perdono, pero me caes gordo. No. No te puedo ver, no. El perdonar es perdonar completamente para poder agradar al Eterno. Tenemos que moldear ese corazón. Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Hashem es perdonador, sí, nos va a perdonar. Pero cuando realmente estamos limpios completamente de todas nuestras transgresiones por dentro. Entonces, ¿qué es lo que realmente vamos a hacer? Este estudio nos hace saber que lo que más necesitamos es ser purificados, ser limpios internamente. No importa la forma de vestir o en la forma que te puedes disfrazar. Lo que realmente importa es lo que está en nuestro interior. ¿Qué es lo que tiene cada uno de ustedes en su interior? ¿Qué hay en ese interior? La gloria de Hashem es la que realmente purifica tu vida. Porque cuando el Mishkan estaba en la tierra, el Eterno no estaba en el cielo. Se encontraba en medio del pueblo de Elohim. Y la gloria de Hashem irradiaba todo el mundo. Eso es grandioso. Cuando nuestro estudio nos dice al final del verso 17 del capítulo 40, se erigió el tabernáculo, se nos enseña que sucedió un milagro tan grande, tanto físico como espiritual. El físico porque el pueblo fue capaz de edificar el Mishkan con todos sus detalles.
en un desierto. En un desierto lo pudo hacer. Y cuando cumplieron, llega la Shekinah, la presencia divina. Recordemos que cuando la Torah nos habla que fue destruido el primer templo, la Shekinah se retira, se construye y la Shekinah vuelve a regresar. Pero cuando Yeshua HaMashiach fue muerto por cada uno de nosotros, Él dio su vida por cada uno de nosotros, esa presencia divina que estaba en el templo se apartó completamente. Por eso se rasgó el velo. Porque Hashem rompió sus vestiduras de dolor por ver tanta transgresión con la humanidad. Y que su Hijo amado había dado su vida por todos los pecadores. Entonces, valoremos lo que está en nuestro interior. Valoremos qué es nuestro Mishkan, cómo edificamos nuestro Mishkan. Entonces, tenemos que ser algo más que simplemente estudiar. Tenemos que dar un extra. Entonces, lo espiritual, ese milagro espiritual, porque habían sido capaces de crear en este mundo un espacio de santidad, un área de reposo para la Shekinah, para la presencia divina. ¿Qué mejor forma de construir nuestro Mishkan para el Eterno? Es en ese momento que nos encontramos en el desierto y que creemos que no tenemos salida. Pero si con tantas cargas, tanta crítica, tanto en contra de la voluntad de Hashem, queriendo ocupar su posición, difamándonos, conspirando en nuestra contra, ¿sí? Eso le pasó a Moshe. A Moshe lo criticaron, conspiraron en él, lo difamaron, quisieron tomar su posición. Y aún así Moshe se paró y erigió el tabernáculo. Y puso sus basas, colocó sus tablas, metió las barras y erigió sus columnas. El Midrash nos dice, nos comenta que Moshe tuvo el honor de levantar el tabernáculo. Según esta interpretación dada por Rashi, ningún hombre había podido levantarlo por causa del peso de los maderos. Moshe pudo hacerlo porque el Eterno hizo un milagro y causó que el tabernáculo se levantara por sí mismo cuando Moshe intentó hacerlo. En el momento que Moshe iba a intentar levantar el tabernáculo, Hashem lo paró, simplemente lo hizo. Quizá a muchos es difícil levantar ese Mishkan porque sienten que es muy pesado para ellos. Y en lugar donde las condiciones de trabajo no son fáciles. Pero gracias a Hashem que nos da la fuerza de seguir adelante y nos ayuda a levantar ese tabernáculo en nuestras vidas. No porque tengas aflicción, no porque tengas problemas, no porque los demás te critiquen, porque tu esposo o tu esposa no te comprenda, tus hijos se alejen, no te hagan caso, no porque todo eso que te agobia en tu vida, no vas a poder levantar ese Mishkan en tu vida, en tu corazón, en tu interior. Hashem te va a ayudar. Hoy en día sabemos que el Mashiach es el que levanta ese templo Kadosh, que se compone de las ovejas perdidas de la casa de Israel, como se lo comentó a Kefas, Pedro, ¿sí? Cuando le dijo que sobre esa roca edificaría su comunidad y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. Y hoy en día la mayoría de los creyentes se nos ha olvidado realmente de lo que es Pekudei. No el recuento, sino el cómputo, para lo cual fuimos llamados todos y cada uno de nosotros. Ya que primeramente tenemos que hacer ese cómputo de lo que realmente está en nuestro interior, para bien o para mal. ¿Qué tenemos en nuestro interior? ¿Tenemos más cosas buenas o tenemos más cosas malas? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? ¿Cosas de Torah o cosas del mundo? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Heridas, frustraciones, agresiones o alegría, gozo y shalom? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que comemos realmente?
qué es lo que hemos metido a nuestro cuerpo. Alimentos kosher, alimentos que tenemos que comer, comida sana o comida impura. ¿Qué olor fragante hemos nosotros olido? ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué hemos permitido que entre a nuestro interior? Tenemos que hacer ese cómputo de lo que está dentro de nosotros. ¿Qué tantas cosas buenas han entrado y qué tantas cosas malas también han entrado en nosotros? Porque de esta forma podremos de igual manera tener un cómputo de todas aquellas almas a las cuales les hemos hablado del Elohim de Israel y que han decidido creer en él. Porque también es otro cómputo. ¿Cuántas personas les has hablado del Elohim de Israel? No que hayas traído a Mashiach, que les hayas hablado del Elohim de Israel, que les hayas enseñado quién es el Elohim de Israel, quién es Hashem y quién es Yeshua HaMashiach. Esas personas que quizás están en un lugar donde nosotros estuvimos algún día. Porque si el Eterno tuvo esa misericordia de cada uno de nosotros para poder levantar ese Mishkan, ¿por qué no la tendrá por aquellos que hoy están sin conocer la verdad? Y que esta verdad los hará libres. Porque el mensaje principal de este estudio de Pekudei nos está diciendo, lleva ese cómputo realmente de lo que están en tu interior y cuánto yo te he perdonado. No por la santidad que finges tener o por las ropas elegantes que sueles usar, sino realmente cuántas veces yo te he perdonado. ¿Ya contamos cuántas veces Hashem nos perdonó? Tenemos que saber realmente cuántas veces Hashem nos ha perdonado. Y no fingir esa santidad o con ropas elegantes. Sino cuando nos ha perdonado nos reconocerá. Porque Él ha levantado en nosotros un Mishkan. Donde somos residencia divina para que Él pueda morar en esta tierra. No verán en nosotros una persona más que se dice tener santidad o hablar muy bonito la palabra del Eterno. Eso es hipocresía. Es no tener humildad y respeto a las cosas de Hashem. Hoy el Eterno nos habla que nos bajemos de ese pedestal donde creemos que nosotros solos hemos edificado un lugar. Porque no es así. Lo edificamos gracias a Hashem. Nos ayudó en todo. Recordemos que los hijos del sacerdote Elí se vestían con las prendas sacerdotales, pero su alma estaba lejos de Adonai. Las vestiduras blancas que el Eterno nos ha dado no son en el exterior, sino en el interior. Y ese interior tiene que resplandecer para cubrir nuestro exterior, como cubrió al primer hombre antes de cometer el pecado. O como cubrió a Moshe cuando bajó del monte Sinaí, reslumbrante tanto el rostro como las manos. Así nos debe de cubrir a nosotros, que nos decimos temerosos de Hashem. Es muy importante que todos trabajemos en la obra con diligencia. Todos tenemos que trabajar sin pereza, pero es más importante tener una transparencia en cada área de nuestra vida. Es muy importante hacer todo según el Eterno nos ha hablado. Pero lo más importante es terminar de hacer lo que el Eterno nos dijo que hagamos. Si tú empezaste algo en las cosas del Eterno, ¿por qué no las has terminado? ¿Por qué las dejaste a la mitad? ¿Por qué decidiste no ir al lugar donde tenías que ir? ¿Cuál es el temor? ¿O realmente no es el temor? Sino cuál es la transgresión que te evita cumplir la voluntad del Eterno. Nos dimos cuenta de que esta obra tan maravillosa del Mishkan, que duraría más de 400 años, fue hecha en el desierto. Nos enseña que podemos hacer todo lo posible por cumplir con el llamado divino en medio de la adversidad. Aunque tengas problemas, no dejes de hacer las cosas del Eterno. ¿Saben que el Mishkan que construyó Moshe nunca fue transgredido? ¿Nunca fue atacado por el enemigo? ¿Nunca tuvo daños?
Baruch Hashem. La presencia divina permanecía en él. Y esa generación era digna, era pura, y todo lo que había en su interior era nada menos y nada más que la Torah. Nada menos y nada más que el respeto por Hashem, que el temor y temblor a Hashem, hacer lo correcto por Hashem. Al final de nuestro estudio nos dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Hashem llenó el tabernáculo. Cuando el Mishkan estaba terminado, la gloria del Eterno entró para morar en ella, ya que se había cumplido el propósito del Eterno con la construcción del tabernáculo. Cuando nosotros tenemos edificado ese tabernáculo, la gloria de Hashem entra en nosotros. La gloria de Hashem está en nosotros. Y nada, absolutamente nada más, puede entrar en ese lugar santísimo. Nada más puede entrar dentro de nosotros, más que pura esencia divina. Pero si realmente nuestro tabernáculo, nuestro interior, no está construido para que more esa presencia divina, ¿quién va a morar ahí? ¿A qué damos pauta? De la misma forma se tiene que cumplir ese propósito en nuestras vidas. Que la gloria de Hashem entre a morar en cada uno de nosotros. Y de aquellos que a pesar de las dificultades y situaciones difíciles en su vida, han podido levantar su tabernáculo para que la presencia divina more en el interior de cada uno de ellos. De nuestro estudio aprendemos que el cómputo de todas nuestras acciones, sean buenas o malas, reflejan el cuidado y la atención que tenemos cada uno de nosotros en construir un lugar digno para que habite la presencia divina en nuestro interior. La conexión y la relación que tengamos con Hashem refleja realmente qué tipo de tabernáculo poseemos. Si es un lugar agradado donde su interior se encuentra un lugar santísimo o no. Para construir nuestro interior necesitamos de lo mejor. Debemos esforzarnos. Debemos ser dedicados en mejorar día con día nuestras acciones. De esta manera tendremos la ayuda divina de nuestro lado. Nada nos faltará para construir nuevamente nuestro interior. Que se sean pocos los que queremos seguir siendo sinceros con nosotros mismos y ver realmente nuestros errores. Pero sigamos adelante. Porque con alegría recibiremos las bendiciones. Solo seamos cuidadosos en los tiempos de cambio que vendrán a nuestra vida. Y nuestro esfuerzo será bien recibido por el Santo bendito sea. Seremos como el olor fragante para el Eterno. Entremos al lugar santísimo y vayamos con honestidad para poder ser iluminados y ser luz para los demás. Reconstruir nuestro interior es vivir de verdad la santidad. Ya no seamos como los demás. Hagamos ese esfuerzo. Cambiemos nuestra vieja naturaleza de vivir por ser unas nuevas personas. El cómputo, el conteo de nuestro estudio realmente es de lo que está en nuestro interior. ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Y cuántas veces Hashem nos ha perdonado? Eso es lo que tenemos que contar. Porque las veces que Hashem nos ha perdonado son las veces que hemos transgredido su Torah. Y si hoy en día Hashem ya nos perdonó y no tiene nada más que perdonarnos, es porque estamos haciendo las cosas correctas. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas y los proteja. Que el Eterno haga brillar su presencia sobre ustedes y sea clemente. Que el Eterno vuelva su rostro hacia ustedes y les dé su shalom. Shalom, shalom.